Yo, Fray Ramón, pobre ermitaño de la Orden de San Jerónimo, por mandato del ilustre señor almirante y virrey y gobernador de las islas y de la tierra firme de las Indias, escribo lo que he podido saber y entender de las creencias e idolatrías de los indios y de cómo veneran a sus dioses. Creen que está en el cielo y es inmortal, y que nadie puede verlo, y que tiene madre, mas no tiene principio, y a este llaman Yucajú Bagua Maorocote. Comienza así la relación acerca de las antigüedades de los indios, escrita hacia 1498 por el fraile Ramón Pané. Es el primer intento del hombre occidental por conocer algo más sobre los que habitaban las Antillas. Poco pudo saberse entonces, y durante años fue la meta de los sabios e investigadores llegar a descifrar quiénes eran en realidad aquellos que desaparecieron en el holocausto de la conquista, de dónde habían venido, cómo llegaron hasta aquí, quiénes le precedieron, cuáles eran las costumbres, tradiciones y, en resumen, la vida de una cultura a la que la historia se había encargado de reservarle un trágico e injusto final. Son interrogantes que aún provocan encontrados debates entre los estudiosos del tema. Pero quizás ningún aspecto de la cultura aborigen ha resultado tan polémico como sus pictografías, esos enigmáticos dibujos que aquellos hombres dejaron en las paredes de las cuevas de Cuba como testimonio de su paso por este mundo. Uno de los aspectos más polémicos de la arqueología cubana son las pictografías. Dentro de las pictografías hay un grupo de dibujos rupestres que se encuentran localizados en la Cueva de Ambrosio en Punta de Carlos, en la provincia de Matanzas, en Cueva Ramos, Cayo Caguanes, en la provincia de Santo Espíritu, y en Cueva María Teresa y los Portales, en la Sierra de Cubita, en la provincia de Camagüey. Estos dibujos rupestres han sido clasificados por los diferentes investigadores cubanos como dibujos de diseño cerrado, abierto, laberíntico, abstracto o de diseño geométrico. Definición esta última, que es la que más se acerca a la representación visual final y aspecto que contempla los diversos contornos básicos y sus posibilidades dimensionales y permutaciones en el espacio de estos dibujos rupestres de difícil identificación, en los que hay elementos que aparentemente no se derivan de la realidad reflejada ni del contenido, quedando envueltos en lo inexplicable. Hablar de los dibujos rupestres siempre será un tema difícil, porque ha sido uno de los problemas más controvertidos de la arqueología de Cuba en las últimas décadas. Y yo diría no solo en las últimas décadas, desde casi los orígenes de la ciencia arqueológica de Cuba. La historia es bien conocida. Ha sido una polémica que se ha basado en lo fundamental, digamos, en la apreciación de ese estilo artístico en las cuevas y en la identificación de los autores o de los supuestos autores de esos dibujos rupestres. Digamos que a veces algunos autores, reconociendo que pudieron haber sido ejecutados por esas comunidades de pescadores, de cazadores, de recolectores marinos, y en otros casos atribuyéndolos a una cultura superior, digamos una cultura taína, quizás otra cultura de origen continental, o incluso a influencias externas desconocidas. Quizás logrando descifrar los profundos misterios que encierran estos enigmáticos dibujos, pudiéramos hallar una vía para llegar a sus autores. Si partimos del hecho de que la clasificación de inexplicable es el resultado de un análisis primario correspondiente a un primer nivel de comunicación visual, o sea, cuando el espectador compara el resultado de los dibujos con experiencias visuales que se encuentran almacenadas en su memoria. Entonces, pudiéramos preguntarnos, ¿cuál es la verdadera raíz comunicacional de estos dibujos rupestres? ¿Son realmente insectos, aves, saurios o reptiles, como a veces se ha dicho, estos dibujos clasificados de inexplicables?
Esta investigación consiste en un análisis de los rasgos esenciales de la inteligencia visual, que son los elementos básicos de la comunicación visual: el punto, la línea, el contorno, la dirección, el tono, el color, entre otros. Elementos que fueron observados rigurosamente durante el desarrollo de la investigación y fundamentalmente las proporciones. Este estudio permite identificar los puntos de diferentes lecturas, los espacios equívocos, los elementos de realce estructural y la pictografía como un indicador del espacio que se sitúa en el techo, en las paredes y las formaciones secundarias de la cueva. El efecto visual en el plano bidimensional es la clave visual que permite traducir las figuras geométricas a formas tridimensionales, rompiendo el hermetismo de los códigos visuales establecidos y logrando información con un objeto de la realidad con el cual no se ha tenido un contacto directo, mediante el análisis de los elementos de la percepción. Determinados elementos y propiedades de la forma pueden ser comprobados mediante la relación que existe entre la forma, la realidad reflejada y el contenido por un lado, y por otro lado por lo específico de la percepción. Tras un largo proceso de observación, experimentación y selección de estos dibujos rupestres de diseño geométrico, se logró la solución técnica que permitió alcanzar la tridimensionalidad mediante obteniendo un concepto diferente de la escultura aborigen, muy lejos de los cánones establecidos en el trabajo de la madera, la piedra y la cerámica. En esta oportunidad, con ensamblajes metálicos realizados con chapas de cobre, trabajadas con las técnicas y herramientas de la orfebrería tradicional, traen al presente una exótica colección de artefactos arqueológicos o máquinas, verdaderos arquetipos que, al ser objeto de la percepción, activa un sistema de comunicación visual cuya sintaxis está formada por una generación de códigos visuales olvidados por el desuso y el tiempo pasado, que cobran vigor ante la tridimensionalidad. Este suceso rebasa los límites del folclore. Es algo más que la presencia del arte aborigen en el arte contemporáneo. Una retadora relación espacio-forma, donde la forma penetra en el espacio y el espacio irrumpe en la forma, puesto que contempla no solo la creación artística, sino otras manifestaciones de la expresión estética del hombre hacia la realidad. Obliga a analizar y ver con óptica múltiple estos dibujos de diseño geométrico que atrapan la atención, despertando emociones con un grado suficiente de transparencia para ofrecer conocimientos. Especial coexistencia se encuentra en estos trazos geométricos, donde el arte y la ciencia se aproximan hasta formar un todo, elevándose al rango de códices rupestres, solo comprensible para una conciencia estética que corresponda a los adelantos de la ciencia y la técnica de hoy. La existencia de dibujos rupestres que encierran un pensamiento de anticipación nos obliga al análisis detenido de la estructura intelectual del pensamiento de sus desconocidos autores. Regularmente, el arte rupestre de las diversas partes del mundo está asociado al pensamiento artístico figurativo en la etapa paleolítica, al reflejo simple de la realidad, al reflejo de los hombres y de los animales. En esta oportunidad, el hecho que se refleja no se deriva de la naturaleza circundante. En los dibujos se evidencia, en el proceso creador, la participación de la conciencia y de la actividad de sus impresiones concretas reelaboradas por ésta, en una actitud cognoscitiva que se manifiesta mediante la verdad artística, la recreación, el uso de la memoria para recoger en síntesis los atributos más importantes en el proceso de comunicación de la forma y que ésta se perciba como tal. Al reunir información sobre un hecho inusual, fantástico, mágico o imaginario, nos encontramos frente a las nociones de un pensamiento científico y probablemente ante el embrión del inicio de la tradición del pensamiento científico cubano. Estos indicadores intelectuales, mediante los cuales se logró la ilusión de tridimensionalidad con el simple aparentemente hecho del engrosamiento de la línea, que permite separar los volúmenes y espacios en el plano, hasta el control del más ingenioso de los elementos básicos de la comunicación visual, que son las proporciones,
que es un registro de conocimientos especiales que relaciona los elementos y componentes de la imagen y determinadas proyecciones en el espacio, resultado de un cálculo exacto, de un pensamiento que se mueve entre la intuición y la lógica, que brinda una fórmula de proporciones irregulares, orgánicas, del mismo interés visual que la fórmula de las proporciones regulares del conocido modelo geométrico griego, la sección áurea. Los contornos básicos visuales es otro indicador intelectual a partir de los cuales los pintores del Renacimiento desarrollaron la tridimensionalidad y la ciencia de la perspectiva lineal, y fueron estos mismos elementos los que permitieron resolver la clave visual de esta investigación. El logro de efectos visuales mediante la manipulación de técnicas visuales nos demuestra que el comunicador visual controlaba la conexión entre las técnicas visuales, fundamentalmente el contraste, que es el puente entre la descripción y la comprensión de las ideas visuales, y las fuerzas del contenido, el mensaje y el significado. Resuelve los problemas de la comunicación visual y mejora la percepción. Y es la posibilidad que nos inclina a pensar que el artífice rupestre conocía los complejos procedimientos humanos para ver, y con esos conocimientos influir con técnicas visuales de manera consciente o inconsciente. Antes de continuar con el análisis estructural de estos dibujos de carácter geométrico, es conveniente destacar algunas de las características esenciales de estos esquemas geométricos, que consiste en que el dibujo es un vehículo de comunicación inmediata, la aproximación del arte y la ciencia, y lo inaudito del tema para la época. Estas características, dadas sus semejanzas, nos permiten establecer una comparación con los dibujos realizados por Leonardo da Vinci en 1492, conocidos con el nombre de Códice de Madrid I, donde por primera vez en la historia de la técnica occidental se realiza un análisis sistemático de los elementos y componentes del funcionamiento de la máquina. Ahora bien, si estos estudios de Leonardo eran para aquella época lo más avanzado del conocimiento técnico en Europa, ¿qué pensar entonces cuando observamos la pictografía número 22 de la cueva de Ambrosio, cuya antigüedad se calcula no menor de 6.000 años, donde la estructura visual es la fuerza que determina qué elementos visuales están presentes y con qué énfasis? El dibujo se apoya en la línea, el color, el contorno o perfil que funciona como eje de simetría con respecto al plano, que permite ver la parte desconocida del dibujo. Son elementos visuales muy simples, utilizados con fines muy complejos mediante la manipulación de técnicas visuales, como la superposición y el contraste fundamentalmente. Al analizar la composición se encuentra falta de estabilidad y regularidad, que es un medio eficaz para crear un efecto visual en respuesta al propósito del mensaje. En el análisis de la tensión, la clave visual está en el incremento de la misma, que refuerza la intencionalidad, el propósito y el significado del mensaje, al no ajustarse el segmento de recta al eje visual de la circunferencia, dando acceso a la parte más importante de la composición, que es la información. La pictografía tiene carácter técnico y posibilidades de transformarse en el plano bidimensional. El carácter técnico permite estructurar plano a plano el dibujo, obteniéndose un artefacto arqueológico de particularidades mecánicas que no se deforman al aplicársele una fuerza por tener un cuerpo rígido. Tiene así la primera condición de una máquina. La pictografía gris de la Cueva de los Portales, en la Sierra de Cubitas, Camagüey, responde al mismo código visual de la pictografía número 22 de la Cueva de Ambrosio, pero además reúne tres características técnicas en su composición que la identifican como una máquina compleja: el plano inclinado, la rueda o polea y el brazo o la palanca. Antes de continuar con el análisis de los dibujos rupestres cubanos, pasamos otra vez a los dibujos realizados por Leonardo da Vinci. En esta oportunidad se trata de los diseños de las primeras máquinas voladoras, realizados entre 1492 y 1493, en plena madurez artística, cuando luego de prolongadas observaciones y estudio del vuelo de las aves,
y la anatomía humana, concluye, al igual que el griego Dédalo, que el hombre puede volar. Cuando analizamos la pictografía número 23 de la cueva de Ambrosio, sospechamos que quizás al otro lado del mundo, 6 milenios antes que Leonardo da Vinci, alguien llegaba también a la misma conclusión. En ella encontramos un elemento importante dentro del arte rupestre cubano: el eje de simetría que permite al dibujo identificarse consigo mismo. El efecto visual de superficie quebrada, dado por una serie de planos consecutivos en diferentes direcciones y planos, inscrito dentro de un óvalo, logra el efecto tridimensional. Además, funciona como eje de simetría con respecto al plano. Al trazar los ejes estructurales, situar las formas geométricas predominantes, superponer el efecto visual de superficie quebrada, se obtiene un artefacto tridimensional con características aerodinámicas. La ubicación del dibujo en el techo de la cueva es un elemento indicador del espacio que crea la sugestión de profundidad, espacio e importancia por estar situado por encima de la línea visual de los ojos. En el mural número 1 de la cueva de María Teresa, encontramos que la estrategia del mensaje visual se caracteriza por el cambio, la variedad y la diversidad, dominado por un tema que dispone de un orden lógico. Los motivos pictográficos yuxtapuestos en dirección horizontal le imprimen un fuerte movimiento en ese sentido, acentuado por la presencia de un elemento geométrico rectangular, en cuyo interior o diafragma hay líneas en forma de ondas que se disponen a ambos lados de un espacio que actúa como eje de simetría imaginaria, sobre el cual se entrecruzan ligeramente. La presencia de un elemento visual que entra en contraposición con el ritmo establecido crea la sugestión de un elemento helicoidal. Las conexiones visuales y su actividad son indicadores espaciales que señalan el movimiento de carácter técnico a seguir, integrándose al diseño del motivo pictográfico número 2 en un movimiento centrífugo. El motivo número 1, la existencia de una línea quebrada, se relaciona con un movimiento longitudinal o de fuelle, que concluye en un movimiento de oscilación arriba-abajo. En el mural número 1 predomina un elemento básico de la comunicación visual: el movimiento. La sugestión de movimiento en formulaciones visuales estáticas es difícil de conseguir sin distorsionar la realidad. Otro ejemplo de distorsión de la realidad lo encontramos en la pictografía número 28 de la cueva de Ambrosio, donde para realizar el movimiento se eliminan los detalles estáticos. A partir de este dibujo se obtiene otro artefacto arqueológico con características aerodinámicas. La posible existencia de máquinas en la prehistoria cubana sitúa a Cuba en un contexto histórico-cultural universal ante el cual se abren varias expectativas. Los vestigios de una antigua civilización tecnológicamente desarrollada, la posibilidad de un paleocontacto, la posibilidad de un dédalo aborigen. Una antigua leyenda habla de la desaparición de un continente llamado Atlántida, el que estaba situado más allá de las columnas de Hércules, lugar hoy conocido como Estrecho de Gibraltar. Su pueblo gozaba de un alto nivel científico y cultural, pero luego cayó en corrupción, mereciendo así gran castigo, por lo que se habría hundido hacia el año 9600 antes de nuestra era. Fue visitada a Cuba por los atlantes, quienes dejarían encerrados en las pictografías el secreto de sus conocimientos. ¿O hubo acaso alguien más? En una carta de Colón, anunciando el descubrimiento del Nuevo Mundo, señala en referencia a los aborígenes que creían muy firme que yo, con estos navíos y gente, venía del cielo, y en tal acatamiento me reciben en todo cabo. Hoy en día los traigo que siempre están de propósito que vengo del cielo, por mucha conversación que haya habido conmigo.
y estos eran los primeros a pronunciarlo a donde yo llegaba, y los otros andaban corriendo de casa en casa. Venid, venid a ver la gente del cielo. ¿Había sucedido esto antes? ¿Habrían venido alguna vez realmente gentes del cielo, portadores de una avanzadísima tecnología como la reflejada, según esta investigación, en las pictografías cubanas? Si ninguna de las dos posibilidades anteriores fueran ciertas, entonces, ¿quién dibujó las pictografías? Esta investigación no incluye la posibilidad de un Dédalo de origen en la prehistoria cubana. Dédalo es un personaje que llega de la mitología griega, que es la síntesis entre el científico y el artista. Dédalo era arquitecto, pintor, escultor e inventor, y se le atribuye haber animado sus estatuas. ¿Por qué no pensar que en las cavernas cubanas también pudo haber trabajado un Dédalo de origen? Siempre se ha cuestionado si estas comunidades, si estos hombres de un bajo nivel de desarrollo social fueron realmente los autores de estos dibujos rupestres, en algunos casos, diría, bien complejos. Creo también que se ha menospreciado la capacidad intelectual de estos hombres para reconocer que puedan ser los autores de estos dibujos rupestres. Creo que en la actualidad cualquier historia seria de los orígenes de la ciencia debe precisamente remontarla a la comunidad primitiva. Ya para nadie es un secreto que desde épocas del Paleolítico todos los estudios de la simbología primitiva del número apuntan al reconocimiento, a la certificación ya de la existencia de un calendario lunar. Con esto estoy hablando ya, yo diría, de una paleomatemática, el lascado de los núcleos, la aparición de herramientas, la suma de diversos procesos tecnológicos llevaba a todo un almacenamiento de memoria, de tradición que era necesario comunicar. La suma de los indicadores intelectuales nos sitúa frente a un fenómeno vital extraordinario. El don, el talento, el genio de un hombre, de un artista prehistórico, de un posible Dédalo de origen, que dibujó en las paredes y los techos de las cuevas de Cuba, legándonos un patrimonio cultural de un arte verdadero, grandioso, que se inclina a lo filosófico, que tiende al pensamiento global, a la solución de los problemas y enigmas del universo, al conocimiento del estado del mundo, y fundamentalmente desplaza la idea de anterioridad cultural impuesta y heredada de los tiempos de la colonia. Nosotros aquí solo no estamos hablando de un problema de formas artísticas, de arte. Estamos hablando de un ámbito superestructural aún mucho más complejo. La importancia de esta polémica pienso que no solo radica en identificar a los autores, sino en reconocer la magnitud del problema arqueológico, la capacidad intelectual de estos hombres para elaborar estos dibujos rupestres que pueden o no satisfacer las exigencias de determinado público, pero que observamos que no son simples expresiones artísticas que encierran fenómenos más vastos, más complejos, que pudiéramos quizás situar en el orden de la historia de estos pueblos, de su mitología, sucesos, acontecimientos, relaciones sociales, en fin, problemas hasta hoy desconocidos. Es una visión contemporánea del mundo, fruto del pasado y válida para el pasado. Cuestiona la apertura de nuevas rutas para abordar el presente, por no hablar del futuro. Es un punto de partida, una rampa de lanzamiento para la exploración del tiempo, del espacio, de la naturaleza, de la vida, del universo y del lugar que ocupan en nuestra conciencia, con consideración, con respeto y con amor. Los dibujos rupestres de carácter geométrico, con más de 6.000 años de antigüedad, hallados en las paredes y techos de las cavernas de Cuba, son el atisbo de un pensamiento científico, la evidencia de una manifestación intelectual ignorada y subvalorada que llega hasta nuestros días, sobreviviendo a todas las circunstancias adversas para incluir a Cuba
y su patrimonio cultural aborigen en los misterios de la cultura universal.